Hola, ¿qué tal a todos? Les habla Jorge y pues bienvenidos a esta segunda parte de este tutorial de PHP MySQL. En esta parte vamos ya a conectarnos con una base de datos que ya tenemos creada utilizando PHP y MySQL totalmente desde cero para que puedan ver cómo se realiza la conexión. Y pues voy a estar explicando los métodos que vamos a utilizar, que como vimos en el video pasado son estos. Pues el primero es MySQL Connect, que se utiliza para conectarse a un servidor con una base de datos. El segundo es MySQL SelectDB, con el que vamos a elegir la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Y luego tenemos lo que es MySQL Query para realizar una petición, una query en MySQL a la base de datos, con la que obtendremos información o podemos modificar información. Y posteriormente tendremos MySQL Result, donde vamos a recuperar la información o el resultado de la operación que habremos hecho. Y bueno, pues para comenzar, lo primero que voy a mostrarles aquí, si no han visto el video, es la base de datos que vamos a estar utilizando. En mi video pasado, la primera parte, he creado la práctica 1, que es una base de datos, y nada más tiene una tabla, que es la tabla número 1, donde he colocado estos valores. Es una tabla que tiene dos columnas, un identificador y un nombre, y que pues tiene en la primera fila tiene la ID 1 y mi nombre, que es Jorge. Y en la segunda fila el identificador número 2 y pues mi nombre de usuario de YouTube, que es el Ximin. Y bueno, pues vamos a obtener esos valores y vamos a hacer una pequeña práctica en PHP para ver cómo podemos conectarnos a esta base de datos. Y bueno, pues lo primero que hay que hacer es abran su editor preferido y pues ya nos ponemos a programar en PHP. Lo primero que vamos a hacer es recomendable crear una variable que va a ser la variable de conexión, donde vamos a colocar el método MySQL Connect, que bueno, en este caso MySQL Connect es para conectarnos a ese servidor, a esa base de datos. En este caso va a ser localhost, porque yo tengo la base de datos en mi propia máquina, entonces no necesito colocar una dirección IP o un nombre de dominio diferente, y con mi nombre de usuario, que es Ximin. No le voy a colocar password, el cual password iría aquí en la tercera posición, pero no se lo voy a colocar porque tengo tengo el usuario sin contraseña, porque esto es una práctica nada más para hacerlo más sencillo, pero se puede colocar. Y pues esta línea lo que hace prácticamente es realizar una conexión con la base de datos. Cuando se utiliza esta línea, lo que estás haciendo es ya conectándote. Una vez que utilizas esto, ya estás conectado a la base de datos. Entonces lo que hay que revisar, podemos colocar un if para revisar si realmente se ha realizado esa conexión. Vamos a hacerlo acá así. Colocamos un if aquí y colocamos signo de admiración. Que bueno, lo que estamos haciendo aquí prácticamente, en caso de que no se dé la conexión, porque este signo de admiración es una negación, en caso de que no se realice esta conexión, pues simplemente termina el programa. Y colocamos aquí un else en el caso de que se realice la conexión. En el caso de que sí se realice la conexión, entonces ya vamos a escribir todo el código que conlleva a realizar esa conexión con la base de datos, que va a estar aquí adentro de este else. Entonces, bueno, pues comenzando, vamos a corregir un poco este código. Ok, ahora sí. Bueno, pues comenzando, lo segundo que hay que hacer es elegir una base de datos. Colocamos MySQL Select Database y elijo el nombre de mi base de datos, que es práctica. Y en el segundo parámetro voy a colocar mi variable de la conexión para que sepa a qué servidor de base de datos nos estamos refiriendo, que es este de aquí, es el localhost con mi nombre de usuario. Esto sí es muy importante hacerlo porque luego pueden haber problemas al momento de manejar las bases de datos. Seleccionamos la base de datos y lo segundo que podemos hacer es realizar lo que es una petición. Entonces podemos crear una variable que se llame query, donde simplemente vamos a escribir nuestro código en SQL. Coloco por ejemplo select nombre from tabla 1, donde el identificador sea igual a 1.
¿Por qué he colocado esto? Porque en mi base de datos tengo la variable nombre. Voy a seleccionar el nombre de la tabla 1 que contiene el nombre, donde el identificador es igual a 1, de manera que mi resultado debería ser Jorge. Ese es el resultado que yo quiero obtener, la palabra Jorge. Entonces, bueno, pues dejo este código así, y lo próximo que voy a hacer, el tercer paso, es realizar lo que es la petición. Entonces voy a guardar esa petición en una variable, la voy a llamar Q, y voy a colocar MySQL-query. Entonces en esta query se tienen que tener dos variables, el código en MySQL, que es este que está aquí, que lo he guardado en esta variable. Entonces simplemente coloco la variable query, que es el primer parámetro, y en el segundo parámetro voy a colocar de nuevo el identificador de la conexión, que es este que está acá arriba, MySQL connect localhost con sim, para que sepa a dónde nos vamos a conectar. Y aquí en este momento ya sabe que es en esta base de datos, porque ya he elegido la base de datos que quiero manipular acá en este punto, MySQL Select Database. Entonces ahora ya he realizado la petición, la query. Pero para ver cómo hacemos para ver el resultado. Ahora, para ver el resultado, creo una variable que se llama, por ejemplo, result, que es resultado, y utilizo el método MySQL result. Entonces en el result va a llevar, la primera variable va a ser la Q, porque tiene que ser, aquí hay que colocar este método que es la query, para saber cuál es la query que quiere, la petición que vamos a obtener el resultado. Y vamos a colocar un número, en este caso voy a colocar 0, porque en realidad esto me puede regresar más de un valor. Estas peticiones en MySQL no necesariamente regresan solamente un valor. En este caso me regresa uno, que es un único nombre, que es solamente Jorge. Pero si yo le quitara, por ejemplo, este where aquí, me regresaría todos los nombres, que en este caso serían Jorge y Simi. Pero como solo quiero uno, entonces siempre voy a elegir la posición 0. Si fueran, por ejemplo, 2 o 3, entonces ya subiría a la posición 1 o la posición 2, como si fuera un arreglo, porque realmente esto es una especie de arreglo. Pero bueno, para este caso vamos a colocar 0, que obtiene el primer resultado que obtengamos esta query. Y pues eso es todo. Ahora lo único que tenemos que hacer es desplegar ese resultado. Lo voy a desplegar con echo result, y vamos a correr el programa. Y pues como pueden ver, he obtenido el resultado que esperaba, que el nombre Jorge, que es mi nombre, aquí. Y si yo quiero, puedo, por ejemplo, cambiar esta query y colocar el número 2, y vamos a ver que hay una diferencia, que ya está haciendo una petición diferente, que ya va a obtener Simin, que es este valor aquí que está en la base de datos. Y así mismo podemos ir manipulando pues básicamente lo que es la query, para obtener diferentes valores. Si yo le quito la selección where, pues me debería regresar todos los valores. En este caso me va a mostrar primero Jorge, porque es la primera posición. Pero si yo modifico el número del arreglo, donde me está regresando el resultado, le coloco 1, que es el segundo resultado, entonces ya me regresa el Simi. Ya vemos que me está regresando dos valores diferentes de la misma petición. Y bueno, pues esta ha sido una pequeña introducción a cómo conectarte a una base de datos con PHP y MySQL. Esto es solo el principio. Más adelante vamos a estar viendo otros ejercicios más avanzados, podría ser, más nuevas funciones. Y pues espero que como una pequeña introducción les haya servido de algo, ya que pues esta serie de tutoriales es prácticamente desde cero para quien no sabe. Así que bueno, esperemos que esto les haya servido de mucho. Cualquier duda y comentarios, pues por favor déjenlos aquí o en mi canal o en mi página web. Pues no se les olvide visitar, ahí abajo está el link. Y pues también no olviden suscribirse, se los apreciaría mucho, por favor. Y pues para que esperen nuevos videos y tutoriales. Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima con un nuevo tutorial.